Entonces vamos a la palabra del Señor. Quiero aprovechar para hablarle en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 1 al verso 9. Mateo capítulo 13, verso 1 al verso 9. Y vamos a hablar sobre creciendo en el Señor. Creciendo en el Señor. Mateo capítulo 13, verso 1 al verso 9, ahí lo tiene en la pantalla también. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y el verso 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz. Creemos, Señor, que no vuelve atrás vacía, sino que en esta tarde nos instruye, nos exhorta, nos corrige, nos fortalece, para que seamos bendecidos y podamos bendecir a otros, Señor. Y da fruto al 100 por uno en cada uno de nosotros. Lo creemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar de creciendo en el Señor. Fíjese que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como siervas de Dios, debemos ser conscientes de la necesidad de atender a nuestro crecimiento espiritual. Y una de las cosas que debemos tener presente es que cuando hablamos de ese crecimiento espiritual, siempre vamos a hacer referencia que lo único que nos puede ayudar a crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante atender a nuestro crecimiento espiritual? Porque un hombre maduro, una mujer madura, van a poder entender su misión, su propósito en la tierra. Y cuando el hombre entiende su misión y su propósito, le va a ser más fácil poder realizarlo y cumplirlo. Pero si no maduramos, si no crecemos en el Señor, entonces nunca sabremos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas y estaremos en un gran conflicto. Amén. Entonces nos damos cuenta que lo único que nos va a llevar al crecimiento espiritual es la palabra de Dios. Y me gusta lo que dice Hebreos 4:12, porque Hebreos 4:12 nos enseña claramente cómo la palabra tiene todos los elementos que el creyente necesita para crecer integralmente. Y dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir entonces que todo lo que ese verso está describiendo son todos los elementos que el creyente necesita para crecer fuerte y saludable espiritualmente. Esto lo vemos en lo natural. Usted sabe que en la vida natural todos tenemos un desarrollo, todos debemos crecer para ser hombres y mujeres fuertes y saludables, tener familias fuertes y saludables, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que dentro de esa etapa de desarrollo hay agentes encargados
de darnos a nosotros las vitaminas, los nutrientes, los alimentos que necesitamos para desarrollarnos correctamente. Y quizás a más de alguno le voy a recordar su niñez ahora, porque recordará cuando le metían aquellas vitaminas a la fuerza. Y aquel aceite de, yo digo que era de guacalao, hermano, porque mira qué cosa más fea, ¿verdad? Si a usted le dieron esa emulsión de aceite de bacalao y le apretaron la nariz y le metieron un pisón en el pie para que abriera la boca, usted me entiende. ¿Pero por qué se lo daban? Porque sus padres, o los padres, los que hoy somos padres, entendemos ahora aquella frase que tanto los viejos nos repitieron. Yo a mis padres de cariño les digo los viejos, ¿ok? Y entonces los viejos siempre decían, cuando seas padre me vas a entender, ¿cierto? Y hoy muchos que somos padres acá entendemos, porque lo que un padre quiere, dice la Biblia incluso, que el padre ama a sus hijos y lo que quiere es el bien para ellos. Por lo tanto, todo lo que hace un padre, una madre por sus hijos, conscientemente, entendiendo la responsabilidad que implica tener un hijo, va a ser para el bien de ese joven o de esa joven. Amén. Y entonces nos damos cuenta que nos vitaminaron, nos metieron alimentos, nos pusieron una dieta, nos decían no comas de esto, no comas de aquello, come esto, pero no me gusta, aunque no le gusta, se lo tiene que comer. ¿Por qué? Porque su cuerpo en desarrollo lo necesitaba. Ahora, en lo natural es así, en lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Y nos damos cuenta que Jesús está enseñando no solamente a sus discípulos, sino a todas las multitudes que se acercaban a Él. ¿Por qué? Porque Él tenía una misión. Y entonces empezó a enseñarles por parábolas, dice la Escritura, pero cuando empezó a usar las parábolas, los mismos discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿y por qué les enseñas por parábolas? La pregunta tenía una doble intención, saber el por qué y dejarles saber a Jesús que ni ellos que caminaban con Él habían entendido. Y el Señor les dijo, bueno, entiendo que también están igual que los demás, no han entendido nada. Ahora, ¿por qué el Señor empleaba las parábolas? Una parábola, entonces, vamos a entender que es una narración de un suceso por comparación o una semejanza, manifestando una verdad importante y una enseñanza moral. Cuando Jesús empleó las parábolas, Jesús usaba las parábolas para ilustrar verdades profundas sobre el reino de Dios, de una manera accesible, pero también memorable, para que todos los que escucharan pudiesen tener la recepción correcta y entender lo que el Señor les quería enseñar. Recordemos la misión principal de Jesús. Jesús, al venir a la tierra, tenemos que ser conscientes en ello, vino al pueblo judío, a los suyos vino. La promesa del Mesías era para Israel. Lo interesante y lo medular en esto es que cuando Israel recibe al Mesías, no lo recibieron, no lo aceptaron como tal, sino que lo rechazaron. Y ahí Juan nos da a nosotros, a usted y a mí, la revelación más importante de lo que ocurre cuando un hombre y una mujer aceptan a Jesucristo. Y entonces dice el apóstol Juan, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, nos ha dado la autoridad, la legalidad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces tenemos una identidad en Dios. Pero cuando el Señor manifiesta esta realidad, también ocurre algo con el pueblo de Israel. Y Dios le dice al pueblo, por cuanto no entendieron ni aceptaron quién es el Mesías, quién soy yo, el reino de Dios les es quitado y les he entregado un pueblo que produzca los frutos de él. ¿Y quién es ese pueblo que ahora le fue entregado el reino de Dios?
a usted y a mí, a la iglesia. Amén. Entonces el Señor Jesús nunca perdió de vista su enfoque, sino que usó las parábolas, ejemplos de la vida cotidiana, situaciones cotidianas de la época, en la agricultura, la pesca o la vida familiar, para manifestar una verdad sumamente importante dentro del reino de Dios. Y entonces entendemos que nosotros no somos una iglesia de un movimiento evangélico más, somos parte del reino de Dios. Amén. Y si usted entiende que es parte del reino de Dios, hay muchas promesas, muchas garantías que el rey tiene para con sus hijos. Amén. Entonces esta parábola en particular es un llamado de atención a la reflexión. La parábola del sembrador no solamente nos lleva a reflexionar, sino que también nos lleva a la acción, a poder ver cómo cada persona, cómo cada creyente debe de andar delante de Dios. Entonces, este llamado de atención y este llamado a la acción es un llamado para que reflexionemos cómo está nuestra vida personal de intimidad con Dios. ¿Qué le parece? A menudo tenemos que hacer revisiones. Usted hace revisiones de su economía, dice: esta semana cuento con tanto, puedo hacer esto y esto no, ¿cierto? Hace revisión en el combustible de su vehículo, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. A diario hace una revisión de la carga de batería en su teléfono, dice: puedo hacer esto y esto no, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces hacemos una revisión de nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces nos sentamos a reflexionar y decirle: Señor, tengo que analizar cómo ando esta semana? ¿Ando fuerte espiritualmente o ando débil? Si usted ya cuando agarra la Biblia y le pega un sueño de esos mortales, es una señal de que usted anda débil espiritual. Si cuando alguien le empieza a hablar de la palabra, es una señal. No anda bien vitaminado. Amén. Y hay que prestar atención a ello. Ahora, los discípulos no entienden la parábola. Se quedaron sin entenderlo y dijeron: Señor, ¿pero qué quieres decir? Y Jesús se dispone a explicarla. Y en el verso 18 al 23, Él explica la parábola. Y entonces dice que aquella semilla o aquel sembrador, vamos a hablar del sembrador primero, en este caso es el Hijo de Dios. El sembrador es Jesús. En este punto de la narrativa, Jesús está describiendo su misión al ser enviado a la tierra como respuesta a la condición tan terrible de su pueblo. Recuerde que toda la humanidad está en pecado. Hay condenación, hay castigo, pero Jesucristo es la respuesta a la liberación de esa esclavitud. Amén. Por eso es que todos los que hemos recibido a Cristo somos libres en Él. ¿Habrá hombres y mujeres libres aquí? Entonces los libres debemos entender que esa liberación vino por medio de Jesucristo, y Jesucristo es el sembrador, y los hijos del reino, que somos usted y yo, somos sembradores también. La semilla es el anuncio del reino de Dios, la buena noticia del evangelio que es en Cristo. Nadie puede recibir novedad de vida, nadie puede recibir restauración de vida si no es a través de Jesucristo. Amén. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. La única forma en la que ahora nos podemos acercar confiadamente a nuestro Señor y Salvador es por Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz nos ha dado acceso directo a usted y a mí. Por eso podemos deleitarnos en la presencia de Dios. Y lo tercero es que los 4 terrenos descritos en esta parábola nos enseñan cómo cada creyente, cada persona en particular, recibe el mensaje de Dios. Nunca antes se había prestado tanta atención a esto. No todos recibimos el mensaje de la misma manera, ¿sabe? Por eso es que hay creyentes que usted los ve que van a velocidad y crecen más que otros. Hay creyentes que usted los ve en la iglesia por 5, 10, 15, 20 años y más bien están como frustrados y enojados porque otros crecen y ellos no. Y la pregunta es:
¿Por qué unos crecen y otros no? Si a todos se nos da el mismo alimento. La respuesta está en cómo recibimos el mensaje del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes acá han tratado de invitar a un familiar a la iglesia? Su cónyuge, esposo, esposa, hijos, un amigo, un conocido, a la iglesia. Y usted anhela que vengan a la iglesia, pero de repente no vienen. Y usted dice: ¿y por qué yo aquel tanto que lo invito, le digo que venga, que Dios lo va a sanar, lo va a restaurar, y no quiere? Y usted dice: ¿qué pasa? ¿Le ha pasado? ¿Sabe por qué? Porque reciben el mensaje de una manera distinta al que usted lo recibió. Ahora vamos a ver, porque el Señor nos narra cómo se recibe el mensaje. ¿Quiere saber o no? Ok, entonces veamos. Cuando Él dice que la semilla que cayó junto al camino, en el verso 19, si me pones el verso 19 del mismo capítulo, el Señor dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, note algo importante. La Escritura nunca separa la palabra oye o oír. Eso es vital. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por causa de no entenderla, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiere decir que debe de haber una actitud, una disposición cuando estamos frente al mensaje de Dios. ¿Cuál es esa actitud de disposición? De tener deseo de escuchar el mensaje, porque la palabra oye no solamente nos describe el sentir de percibir sonidos, sino de prestar nuestra entera atención. Jesús les está enseñando a sus discípulos, pero en esta ocasión sale de la zona de confort y se va a las multitudes. Quiere decir que hay un principio importante. Si no tenemos quien nos enseñe la verdad de la palabra de Dios, no podemos crecer. Y esto tiene que ver con algo importante. Eso significa que no podemos andar de iglesia en iglesia, de lugar en lugar. La humanidad, el hombre, la historia nos demuestra cómo el hombre, hubo un tiempo donde vivió como nómada, ¿cierto? Nunca se establecía, andaban de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque todavía no se civilizaban. Hasta que el hombre se civiliza, se establece y comienza una expansión. Eso es lo que la historia nos enseña. Pero ocurre algo. Ese mismo movimiento lo tienen muchos creyentes dentro de las iglesias. Y hay muchos creyentes nómadas que no se establecen en un lugar, sino que apenas ven un defecto en algo y dicen: no, mejor me voy de aquí porque aquí no hay amor. Me voy en aquella iglesia porque allá me gusta cómo canta el hermano, me gusta cómo toca la hermana. Y andan buscando una excusa. Estoy hablando de los que vienen a las 7 de la mañana. Aquí no hay de esos, ¿ok? Y entonces buscan una excusa. No, es que allá no le llaman la atención a uno. Allá no le dicen que uno tiene que hacer esto y aquello. Entonces mejor me voy. No. Vamos a entender el principio. Cuando el mensaje del reino llega a nuestras vidas, llegó como respuesta a la petición que le hemos presentado a Dios. ¿Qué petición? Su necesidad. Siempre que usted está en problemas, en aprietos, en dificultades, eso está comprobado. Aunque el hombre no conozca a Dios, siempre tiende a clamar y dice: ay, Dios mío, ayúdame. ¿Sí o no? Estamos en problemas, una dificultad, una enfermedad, nos quedamos sin trabajo, no hay para la renta, no hay para esto, para aquello. Ay, Señor, ayúdame, ay, Dios mío. Porque es parte inherente del hombre. Esta es su naturaleza, clamar a Dios. Y entonces Dios, como respuesta, manda el mensaje del reino a tu vida. ¿Por qué? Porque la finalidad del mensaje en nuestra vida es ayudarnos, transformarnos, bendecirnos. Pero cuando no tenemos la disposición, porque no lo entendemos, porque no nos interesa, entonces el malo, Satanás, se aprovecha y se roba la semilla. Entonces muchas veces, como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios, hemos tenido dificultad para avanzar en áreas de nuestra vida porque nos han robado la semilla y nosotros lo hemos permitido. ¿Qué tengo que hacer para que la semilla no sea robada? Tener siempre la disposición correcta.
¿Se ha dado cuenta que algunos de repente vienen obligados a la iglesia? Si hay aquí alguno, levante la mano para que lo ayudemos. ¿Se ha dado cuenta que de repente uno viene así sin ganas a la iglesia? ¿O no le pasa a ustedes? ¿O es que estoy en una iglesia equivocada? Somos seres humanos, ¿sí o no? Nos cansamos. Nos pasaba, dice el hermano. Pero de repente uno a veces está tan cansado, hermano, que lo que quiere es descansar. ¿Sí o no? Pero el Espíritu, como ya sabe dónde vamos a ser fortalecidos, nos empuja y venimos como arrastrados, como empujados a la iglesia. Y nos están dando el mensaje del reino, pero como estamos cansados y estamos indiferentes, estamos apáticos, no queremos estar ahí, entonces no entendemos. ¿Y de qué hablan? No sé. De cuerpo presente y mente ausente. Y entonces viene el malo y nos roba la semilla. Y porque se robó la semilla, dejamos de conocer cuál es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Jeremías le declara al pueblo en el capítulo 29 y verso 11, cuál es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Y el corazón de Dios, cuando el mensaje del reino llega, es: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir que cuando el mensaje llega, la palabra llega para ser sembrada en nuestros corazones, es para que conozcamos la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero como no tenemos la capacidad de ver hasta allá, entonces el malo se aprovecha de ese desconocimiento y nos roba la semilla, o cuando predicamos nos va y roba lo que hemos sembrado, y entonces la semilla queda infructuosa. Ese es el primer terreno. Pero usted y yo hoy vamos a ser sagaces, audaces, diligentes, y no nos vamos a dejar robar nada. Amén. Una palabra de Dios puede cambiar cualquier circunstancia adversa en su vida. Siempre que venga a la iglesia, venga a la expectativa: algo va a hacer Dios, algo me tengo que llevar hoy, porque yo vine en una condición, pero me voy a ir bendecido de aquí. Amén. Eso se llama determinación. Ahora, el segundo terreno dice que fue aquel que cayó entre pedregales. Y en el verso 20, el Señor da la interpretación y dice, si puedes poner el 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, mire, la palabra y al momento la recibe con gozo. Verso siguiente, 21: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces el segundo que recibe el mensaje es aquel que viene dispuesto a que Dios haga algo, pero lo recibe todo en las emociones. Dios le habla, le da la respuesta a su necesidad, a su problema, y dice: yes, aleluya, hoy sí, diablo mentiroso, papá, lo cacheteo, dice. Pero 2, 3 días después, es como un globo, ¿no? ¿Ha visto los globos? Usted sabe que cuando va a buscarse un globo, un balón, se lo tienen que inflar y lo conectan a un tanque y le meten gas. Y aquel balón desinflado, sin forma, va agarrando forma, y se ve bonito, ¿cierto? Pero usted lo deja en una temperatura caliente o lo olvida por ahí en la humedad, al siguiente día está desinflando. Entonces hay creyentes tipo globo, mano. Reciben la palabra por emoción, aleluya, hoy sí, mire que el Señor hizo el milagro. Pero dice que después viene la aflicción o la persecución. ¿Por qué razón? Porque no tiene raíz. El problema más grande es que a veces recibimos la palabra de Dios, atendemos el mensaje de Dios, nos da la respuesta que necesitamos, pero no somos capaces de profundizar en ello. El salmista dice en el Salmo 92:12 que el justo florecerá como la palmera y como cedro en el Líbano.
Cuando usted ve el proceso de las palmeras y del cedro en el Líbano, especialmente en ese territorio, hay una característica. En los primeros meses, incluso hasta años, pueden pasar de 2 a 5 años donde las palmeras e incluso el cedro está creciendo para abajo. ¿Por qué? Porque están echando raíz. Lo más importante de estos árboles es la capacidad de enraizarse. Y crece su raíz hasta buscar la vena principal del agua, de la cual se van a alimentar, se van a fortalecer. Y una vez que la raíz la encuentra, comienza el crecimiento hacia arriba. Pero el primer crecimiento de la semilla es hacia abajo, echar raíz. Y lo interesante es que cuando usted ve las palmeras, que vienen aquellos grandes vientos, grandes tormentas, huracanes, muy pocas veces usted va a ver una palmera que fue arrancada. Pero las palmeras vienen los vientos, se inclinan a un lado, se inclinan al otro, para adelante, para atrás, pero ahí están firmes. Y usted dice, ¿por qué causa la palmera sigue firme? Porque se preocupó primero de echar raíz. No hay forma de permanecer firme ante las pruebas, las adversidades que todos enfrentamos si no nos enraizamos en la casa de Dios. Necesitamos entender que hay una necesidad profunda de enraizarnos en la casa de Dios. Para ello no tenemos que andar de iglesia en iglesia. Tenemos que entender que esto es vital. Se trata de tu vida espiritual. Amén. ¿Cuántos vamos a crecer espiritualmente en la casa de Dios? Yo creo que vamos a crecer de una manera tan tremenda que vamos a dar nuestros mejores frutos en esta temporada. Amén. Porque eso es lo que hace la palmera. Y el roble, ¿dónde usted ha visto que el roble, después de que han hecho una madera, un mueble, el roble se tuerce, se hace feo? Nunca. Porque crecen esos árboles de una manera tan grande, tan frondosos, de una circunferencia tan tremenda, que es la madera más fuerte, más sólida, más fina. Quiere decir que cuando usted se preocupa de enraizar en la palabra de Dios, de ir a la casa, ok, yo escuché este mensaje, tomé notas, voy a repasar lo que el Señor me habló. Señor, hoy voy a crecer en esta palabra. Señor, que esa palabra se haga viva en mí, que dé fruto en mí. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Echando raíz. Cuando usted agarra la palabra todos los días, ¿qué está haciendo? Echando raíz. Cuando usted ora por lo menos 10 minutos todos los días, pero está ahí ferviente en oración, ¿qué está haciendo? Echando raíz. Necesitamos crecer, madurar, amén. Pero no hay forma si no echamos raíz. Y una vez que echamos raíz, viene el fruto. Amén. Y entonces el Señor nos deja saber que no podemos recibir solamente la palabra por emoción. Tiene que haber convicción, porque la convicción nos va a llevar a ser edificados en la roca. Y la palmera y el cedro tienen una característica. Cuando encuentran una roca en su camino buscando el agua, el manantial de agua, la raíz no le da la vuelta. La raíz lo que hace es que la rodea, la enreda y sigue buscando. ¿Sabe qué ilustra eso? Lo que Jesús narró en Mateo 7:25. Que aquel que oye las palabras que le enseña y las hace es semejante a un hombre prudente que edifica su casa en la roca. Vienen lluvias, vienen vientos, vienen ríos, golpean la casa, pero la casa no se cae porque está edificada en Cristo Jesús, la roca inconmovible. Amén. Vamos a ser inconmovibles porque vamos a estar edificados en la roca que es Cristo. Vamos a echar raíz. Amén. Entonces dígale al que está a su lado: te quiero ver echando raíz, dígale. Motívelo, aliéntelo. Crezcamos en Dios. Si no, nos va a pasar como el insensato, que edificó en la arena, y cuando vinieron las mismas pruebas, las mismas tormentas, a todos, creyentes y no creyentes, enfrentamos las mismas situaciones. La diferencia es dónde estás edificado. Amén. El tercer terreno es aquel que dijo que fue sembrado entre espinos, en el verso 22. Si nos ayudas con el verso 22. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Jesús dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Mire, la palabra oye siempre está presente. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
oímos la palabra, entendemos lo que tenemos que hacer, pero el afán de este siglo. Todos en algún momento enfrentamos el afán, especialmente cuando se trata de nuestras necesidades cotidianas y estamos teniendo escasez de ellas. Jesús habló algo muy claro sobre el afán. Dijo, por mucho que un hombre se afane, ¿podrá añadir un codo a su estatura? Imposible, dijo. Por mucho que tú trates de solucionar tus necesidades con tus fuerzas, en tus métodos, ¿lo podrás hacer? Imposible. Entonces el Señor enseñó en Mateo 6:33 que deberíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire que el reino nunca sale de contexto, siempre está presente. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que usted y yo necesitamos, dice la Escritura, dentro del reino nos será añadido. Quiere decir entonces que lo que Jesús estaba diciendo, que solamente los impíos, los de afuera, los que no conocen a Dios, viven afanados. El que se afana conociendo a Dios está pecando, porque le está diciendo a Dios, eres mentiroso. Mire la magnitud del afán. Nos pone una venda en los ojos. Andamos caminando, pero no sabemos para dónde vamos, y todavía el afán nos lleva a dudar de Dios y a decir, Dios es mentiroso porque Él no provee. Pero yo le vengo a hablar de un Dios que provee, y la Biblia dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue una pieza de pan. Lo que usted y yo necesitamos, nuestro Padre que está en los cielos nos lo provee todos los días. Ahí entraría entonces, y usted haga el análisis de si está en prueba, en desierto, en proceso. Pero yo le digo una cosa, no importa, aunque usted se haya metido solo al desierto, y si Dios lo llevó al desierto, no se preocupe, Él va a proveer. Amén. Está comprobado y la Biblia nos da ejemplo de ella. Y está Elías. Si no, pregúntele al hombre. Amén. Entonces debemos tener confianza en Dios, convicción en Dios. Si ya hemos oído la palabra y sabemos lo que tenemos que hacer, no nos quedemos solamente con oír, con entender, sino demos el siguiente paso, la obediencia. Amén. Entonces dice el Señor que este terreno viene el afán y el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? ¿Qué es lo primero que enfrentamos, o todo creyente o todo el que recibe este mensaje de Jesucristo enfrenta cuando ya está en el camino del Señor? El engaño. Pero ganabas más cuando estabas en el mundo. Te iba mejor cuando estabas en el mundo. Claro, porque en el mundo robaba, mentía, ponía ahí que usted entraba a las 8 de la mañana y había entrado a las 10. Le decía al jefe que había trabajado horas extras, y como el jefe no estaba ni se daba cuenta, y usted a las 2 de la tarde ya estaba en su casa. Y claro que le pagaban bien, y claro que le iba bien. Pero ahora, como conoce el principio, camina en justicia, en rectitud, dice, no, ya te perdimos, le dice. Pero la Biblia dice, Salomón dice, ¿qué es mejor? La ganancia de lo poco que lo mucho sin merecerlo. Amén. Tiene más recompensa, más reconocimiento lo que nos hemos ganado con esfuerzo, con la bendición de Dios, que lo que nos podemos ganar sin la bendición de Dios. Ahora, el problema es acá que el dinero no es problema, porque la Biblia dice que el dinero sirve para todo. El problema está en la mentalidad que tenemos hacia el dinero. Pablo le advierte a Timoteo en el capítulo 6, verso 10, y le dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. Aquí le hemos enseñado mayordomía. Algunos se han enojado. Bueno, por lo menos es lo que yo he visto en la iglesia. Algunos hasta se fueron de la iglesia porque les enseñamos mayordomía. Y pregúnteme si me interesa. ¿Sabe por qué? Porque si no le enseñamos, va a llegar delante de Dios. Dios le va a pedir cuentas. ¿Y a quién cree que le van a jalar las orejas? Al que no le enseñó. Por eso Jesús, en todas sus parábolas,
18 parábolas. Él usó el ejemplo del dinero para enseñarnos una verdad en el reino de Dios. ¿El dinero es malo? No, Jesús tenía su tesorero. El dinero no es malo. Lo que Dios advierte es el amor al dinero, porque Jesús dijo: donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Pero si su corazón está en Dios, usted no tiene problema con el dinero. Si su corazón ama, honra a Dios por sobre todas las cosas, créame que usted será un hombre y una mujer con un corazón próspero en todas las áreas de su vida. Porque lo que Dios quiere es bendecirte y prosperarte. Pero primero, guardar tu corazón. Amén. Guarde su corazón. Y entonces el Señor nos dice que ese terreno, por causa de estos problemas, de estas cosas, quedó infructuoso. Pero el último dice: y parte cayó en buena tierra. Si pones el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, note que esa palabra siempre está presente. Este es el que oye y entiende la palabra. La palabra oír, entonces, y entender están juntas. ¿Por qué? Porque lo que nos llevan a entender, a comprender y a razonar es que esa palabra, todo lo que el hombre que puede escuchar, puede oír y razonar, ese oír y ese razonar lo llevan a una acción. ¿Cuál es la acción? La obediencia, la práctica. Todo el que oye la palabra y la entiende, por causa de que es palabra viva y eficaz, es movido a accionarla, a ponerla por obra. Y todo el que pone por obra la palabra de Dios dice: este es el que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Quiere decir que el camino para tener una vida fructífera es la obediencia. No hay otra forma. No hay otro camino. Nos va mal porque queremos, pero la solución está delante de nosotros. Entonces terminaré diciéndote esto: la obediencia es vital. Jesús le estaba hablando esta parábola a sus discípulos, y no eran 12 nada más, había más de 500. Pero a todo el pueblo también les enseñó la palabra. Ahí estaban escribas, fariseos, maestros, intérpretes de la ley también. Porque fue una confrontación hacer un examen, un análisis de nuestra vida espiritual. Y lo primero que el Señor resaltaba era la obediencia. Hay que ser obedientes. Cuando usted es obediente, Dios lo va a exaltar y lo va a poner en el lugar que a usted le corresponde. Amén. Segundo, dejarnos formar. Si no tenemos quien nos forme, difícilmente podremos entender ciertos misterios del reino. Para eso necesitamos de la casa espiritual. En tu casa te formaron hasta que tuviste la edad, decidiste formar un hogar y saliste. Ese es o al menos ese es el orden, ¿no? Que un hijo no se va de casa hasta que decide formar su propio hogar, porque ese es el ciclo de la vida. Lo mismo ocurre en la iglesia. Entonces necesitamos quien nos forme, quien nos ayude, quien vaya forjando carácter en nosotros. Y para eso tenemos autoridades espirituales. Amén. Lo tercero es dejarnos procesar. Se fue el gozo, ma. Dejarnos procesar. Yo de repente llego a escuchar hermanos que cantan: ay, Señor, agárrame en tus manos como el barro en las manos del alfarero. Y uno dice: wow, qué tremendo, el hermano quiere ser formado por Dios, quiere que Dios lo agarre como agarra el alfarero al barro. Lo que pasa es que no hemos visto el proceso del barro en las manos del alfarero. El alfarero tiene la rueda, la moja, agarra aquel pedazo de barro y lo azota. Y no agarró la forma que quería. Otra vez, lo vuelve a azotar. Y una vez que está ahí, empieza a darle vuelta a la rueda. Y empieza a meterle las manos. Y sale, le saca todo lo que está malo. Todo el barro que nunca se dio a tomar otra forma, sino que se quedó de manera sólida, lo va sacando el alfarero. Le está dando vuelta a la rueda. Y le está sacando todas las imperfecciones. Todas las imperfecciones. Le da forma. Después lo vuelve a deshacer y vuelve y le vuelve a dar forma como él quiere. Y una vez que está listo, lo llevan al horno, al fuego.
para que una vez dentro del fuego, la vasija o la figura o lo que se hizo, pruebes si quedó sólida o si hay alguna imperfección. Cuando hay imperfecciones, el calor lo que hace es seca el barro y se rompe, hace fisuras. Y entonces la vasija no es de una sola pieza. Hay que volver a deshacerla y volver a hacerla. Ya no le quedaron ganas de cantar como en las manos el alfarero. ¿Cierto? Pero debemos dejarnos procesar. Sin proceso no hay victoria. Y termino diciéndote, si hay disposición, si hay anhelo en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios, la obediencia no va a ser problema. La enseñanza, la formación no va a ser problema. El proceso no va a ser problema. Porque cuando hayamos entendido lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo, entonces vamos a comenzar la mejor temporada de nuestras vidas y daremos fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Llegaremos delante de Dios y Dios nos dirá: bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Amada iglesia, tenemos que levantarnos, tenemos que crecer, porque un día vamos a dar cuentas delante del Rey. Amén. Póngase de pie.